Capítulo 1. El encuentro con la mente divina. Todo comenzó con una pregunta sencilla, pero tan profunda que parecía imposible de responder. No era una pregunta científica, ni religiosa, ni filosófica del libro. Era la pregunta más antigua del ser humano, la que se esconde detrás de cada pensamiento, de cada búsqueda, de cada emoción intensa y de cada noche sin dormir. ¿Quién soy y de dónde proviene realmente todo esto que llamo vida? Esta pregunta no nació de un salón, ni de una clase, ni de la influencia de otras personas, sino de la experiencia interna de sentir que la realidad es demasiado grande como para ser solo una coincidencia. Algo dentro de la conciencia humana siempre ha sospechado que existe una explicación más alta, más grande y más verdadera que las ideas que repetimos sin analizar. El protagonista de esta historia no era un sabio reconocido, ni un sacerdote, ni alguien rodeado de seguidores. Era alguien común, con dudas reales y una necesidad honesta de comprender. No buscaba fama, ni poder, ni un puesto de autoridad. Solo buscaba la verdad. Un día decidió apartarse del ruido habitual, de las distracciones, de las conversaciones repetidas y sin esencia, y se sentó en un lugar solitario, dispuesto a escuchar una respuesta que no viniera de ninguna voz externa. En ese silencio interior comenzó a sentir un movimiento extraño, como si la mente se expandiera más allá de sus límites habituales. Ya no era solo el pensando, era como si su pensamiento fuera sostenido por algo mucho más grande. De repente, todo alrededor pareció desvanecerse. El tiempo dejó de sentirse como una secuencia normal y las preocupaciones habituales se apagaron. No veía paredes, ni cielo, ni tierra, ni espacio físico. En su lugar percibió una especie de luz inmensa, pero no una luz que se ve con los ojos físicos, sino una luz que se siente con el interior. Era claridad, comprensión, presencia. Dentro de esa luz apareció una conciencia tan grande y tan intensa que no se podía comparar con ningún ser humano, ni con ningún relato religioso tradicional. Esa conciencia se presentó con el nombre de Poimandres, conocido también como el pastor del hombre, el guardián de la sabiduría o la mente primordial. Poimandres no se comunicaba con sonidos, ni con labios, ni con idioma de algún país. La comunicación era directa, como si los pensamientos transmitidos fueran recibidos sin necesidad de procesarlos. Era una transmisión pura, sin distorsión, sin dudas y sin metáforas confusas. Poimandres explicó que no era un Dios creado por la imaginación humana, ni un espíritu con forma, ni una entidad sujeta a los límites del tiempo o del espacio. Poimandres era la mente original, la fuente de toda conciencia, la base y el motor detrás de cada fenómeno de la existencia. Era el principio del pensamiento, de la vida, de la inteligencia, de la energía y de la realidad. El protagonista sintió miedo y admiración al mismo tiempo. No sabía si estaba soñando, si se había vuelto loco o si realmente había cruzado algún tipo de frontera. Sin embargo, Poimandres calmó su temor de inmediato, no mediante órdenes o amenazas, sino transmitiendo la certeza absoluta de que era más real aquello que estaba experimentando que todo lo que había visto en el mundo físico. Comprendió entonces que la mayoría de personas vive dentro de una realidad limitada por la percepción de los sentidos, creyendo que lo material es lo único existente simplemente porque es lo que se puede ver y tocar. Sin embargo, Poimandres le reveló que lo visible es solo una pequeña parte de la creación, y que todo lo visible depende de algo invisible, algo que lo sostiene y lo hace posible. Poimandres comenzó su enseñanza diciendo que la verdadera sabiduría no se encuentra acumulando información, ni memorizando textos, ni aceptando creencias por tradición. La verdadera sabiduría nace cuando la conciencia humana se conecta con la mente divina, que siempre ha estado disponible, pero que pocas personas buscan. La humanidad, explicó Poimandres, se encuentra generalmente distraída por deseos externos, riqueza, apariencia, reconocimiento, entretenimiento, placer, éxito material. Ninguna de esas cosas es mala en sí misma, pero todas se convierten en cadenas cuando toman el lugar de lo esencial, el conocimiento del origen de la existencia. El protagonista quiso hablar, preguntar, comprobar si realmente estaba ante la verdad, pero Poimandres le explicó que antes de recibir respuestas debía aprender a escuchar. El conocimiento no se obtiene exigiendo, sino abriendo espacio interno. La mente humana, dijo Poimandres, está llena de ruido, recuerdos, creencias, miedos, deseos, pensamientos automáticos y opiniones ajenas. Mientras la mente esté llena, no podrá recibir nada nuevo. Por eso, el encuentro solo fue posible cuando el protagonista vació su interior y se quedó en silencio, sin buscar convencer ni aparentar, sino solo comprender. Poimandres reveló que él es la mente creadora, la luz original de la cual surgió todo. Antes de cualquier forma, antes del tiempo, antes de la materia y antes de la identidad humana, solo existía la mente. Esa mente, al verse a sí misma,
generó el deseo de manifestarse para conocerse. La creación del universo no fue un accidente ni una explosión sin propósito, sino un acto consciente de expansión. Lo primero que nació a partir de la mente fue la luz, símbolo del orden, la claridad, la inteligencia y la vida. Y al surgir la luz, también nació su opuesto, la oscuridad, no como un enemigo, sino como el contraste necesario para que la luz pudiera conocerse como luz. El protagonista comprendió algo impactante: no es la materia la que genera la conciencia, sino la conciencia la que genera la materia. La ciencia humana ha intentado comprender la vida desde la materia hacia lo espiritual, pero Poimandres explicó que el camino real es el contrario: primero existe la mente, después la energía y finalmente la forma. La vida es un proceso descendente, no ascendente. El ser humano no es un animal que desarrolló pensamiento con el tiempo, sino una chispa consciente que temporalmente habita un cuerpo material para aprender, recordar y evolucionar. Poimandres también explicó que él se presenta únicamente ante quienes están preparados. No se trata de edad, religión, cultura o inteligencia académica, sino del nivel de apertura interior y el deseo genuino de conocer la verdad sin intentar adaptarla a intereses personales. Muchas personas, dijo, buscan respuestas no para conocerse y liberarse, sino para ganar poder, controlar a otros, crear sistemas de autoridad o justificar sus deseos. Por esa razón, la sabiduría divina no se revela a multitudes sin filtración, sino de forma personal y directa a quien tenga el corazón limpio para recibirla. El protagonista comprendió entonces que este encuentro no era casualidad ni privilegio, sino parte de su destino espiritual, de un proceso de despertar interno que toda persona puede vivir si decide mirar más allá de lo visible y cuestionar lo que cree saber sobre sí misma. Se dio cuenta de que no había sido elegido por ser especial, sino porque había llegado al punto donde la búsqueda interna se volvió más importante que cualquier deseo terrenal. Cuando el alma tiene hambre de verdad, la verdad responde. Al final de este encuentro inicial, Poimandres anunció que revelaría el origen del cosmos, el propósito de la existencia, la verdadera naturaleza del ser humano, el camino de liberación interior y el destino final después de la muerte. Dijo que, si entendía todo con mente abierta, su vida cambiaría para siempre y ya no podría volver a vivir como antes, porque quien conoce la verdad no puede volver a vivir de ilusiones. El protagonista aceptó, respiró profundamente y se preparó. Lo que estaba a punto de escuchar no era una creencia, ni una teoría, ni un mito, sino una revelación directa desde la mente divina. Y así comenzó la enseñanza, no para creer, sino para comprender. Capítulo 2. El nacimiento de la luz y del universo. Capítulo 2. El nacimiento de la luz y del universo. Poimandres pidió al buscador que mantuviera la mente abierta, libre de comparaciones con creencias o teorías previas, porque la verdad no cabe en moldes antiguos. Le mostró una visión interior tan viva que no podía confundirse con imaginación. No era un sueño, ni una alucinación, ni una película mental creada por recuerdos. Era un conocimiento directo, una revelación visual, auditiva y emocional, transmitida desde la mente divina hacia la conciencia humana, sin intermediarios. Lo primero que Poimandres mostró fue un estado absoluto de existencia, una realidad sin forma, sin límites, sin espacio y sin tiempo. Nada se movía, nada cambiaba, no había arriba ni abajo, ni adentro ni afuera. No existía el antes ni el después. Era la mente pura, eterna, total, autosuficiente y consciente de sí misma. No era materia, ni energía, ni vacío, sino la esencia de la cual todo surgiría. El buscador sintió que incluso las palabras eran insuficientes para describir aquello, porque el lenguaje humano está hecho para nombrar cosas y en ese estado todavía no existía ninguna cosa. Solamente había ser. Poimandres explicó que la manifestación del universo comenzó como un acto de autoconocimiento. La mente pura quiso verse expresada, quiso contemplarse, quiso reflejarse. Fue entonces cuando de la mente surgió la primera vibración, el primer movimiento, la primera chispa. En esa chispa nació la luz. No era la luz como la conocemos en la Tierra, con fotones y ondas visibles. Era una luz primordial, hecha de conciencia pura, sabiduría, orden y vida. Esa luz se expandió infinitamente, como si abriera un espacio donde antes no existía absolutamente nada. Al mismo tiempo, al nacer la luz, también apareció su contraste, la oscuridad profunda. Pero Poimandres aclaró que la oscuridad no era un enemigo, ni un mal, ni una fuerza temible. Era simplemente la ausencia de luz, el espacio necesario para que la luz pudiera reconocerse como luz. Sin oscuridad no hay comparación, sin contraste no hay comprensión, sin opuesto no hay identidad. La creación necesitaba ambos elementos para sostener la experiencia de la existencia. Era como el silencio que permite que la música sea escuchada,
o el vacío que permite que una forma se destaque. En esa unión entre luz y oscuridad surgieron las primeras capas de realidad. La luz comenzó a organizar lo caótico, a estructurar, a dar forma, a ordenar aquello que en su estado original no tenía límites ni estructura. Poimandres mostró que la creación no fue un evento único, sino una secuencia gradual, como el crecimiento de una semilla hasta convertirse en un árbol, o el desarrollo de un ser humano desde un embrión hasta la adultez. La creación es un proceso vivo y continuo. Desde la luz surgieron 7 fuerzas principales, llamadas principios o potencias, encargadas de dar forma a la realidad. Estas fuerzas no eran ángeles ni dioses en el sentido humano, sino inteligencias cósmicas encargadas de sostener diferentes aspectos de la existencia. Cada una tenía un propósito específico: armonizar, medir, equilibrar, transformar, expandir, contener y renovar. No eran criaturas con alas ni personalidades humanas, sino funciones universales, como leyes eternas que hacen posible que todo tenga orden y sentido. Poimandres explicó que estas potencias actuaron sobre la sustancia primigenia, moldeándola para crear los niveles del universo. Surgieron los planos más sutiles primero, aquellos invisibles a los ojos humanos, planos de energía, conciencia y esencia. Después, gradualmente, surgieron los planos densos, hasta llegar al plano material. La materia no apareció de repente, sino como el resultado final de un proceso de densificación. Así como el vapor se convierte en agua y luego en hielo, la conciencia se convierte en energía y finalmente en materia. Todo lo material es, en esencia, conocimiento coagulado. Luego Poimandres reveló otra verdad profunda: el universo no es una creación mecánica, sino un organismo vivo. No es una gran máquina sin conciencia, sino un ser activo en constante transformación. Nada en el universo está muerto, ni siquiera lo que parece inerte. Todo vibra, todo siente, todo responde, todo está conectado a la mente original, porque nada existe fuera de ella. La separación es solo una ilusión creada por los sentidos humanos. El buscador, maravillado, preguntó cómo es posible que la luz infinita y la mente divina generaran cuerpos físicos tan limitados y frágiles como los que habitan los seres humanos. Poimandres respondió que la materia no es un error ni un castigo, sino parte del propósito evolutivo. La conciencia necesita experimentar límites para conocerse. La materia es una escuela, un campo de entrenamiento, un escenario temporario diseñado para que el alma pueda desarrollarse, elegir, aprender y despertar. También mostró cómo la creación fue guiada por la mente a través de un orden matemático perfecto. No existe nada al azar: los movimientos de las estrellas, la estructura de los planetas, la geometría de la naturaleza, la proporción en los cuerpos, los ciclos, el tiempo, la vida y la muerte forman parte de un diseño consciente. El universo es un libro escrito con símbolos, patrones y leyes, y quienes aprenden a leerlo descubren el lenguaje de la creación. Poimandres enseñó que la luz primordial no solo dio nacimiento al universo físico, sino que también dio origen a la chispa interna de vida que más tarde sería el alma humana. En otras palabras, el ser humano no nace únicamente de la materia, sino principalmente de la luz divina. Por eso, dentro de cada persona existe una partícula de mente, un fragmento consciente que recuerda, aunque sea de manera confusa, su origen. Esa chispa interior es aquello que a veces se manifiesta como intuición, como voz interna, como inspiración o como búsqueda espiritual. Sin embargo, Poimandres advirtió que con el nacimiento del universo también surgió la posibilidad de la confusión, porque la conciencia al descender hacia la materia empieza a identificarse con el cuerpo, con los sentidos, con las emociones y con los pensamientos superficiales, olvidando su naturaleza luminosa. Esa es la raíz del sufrimiento humano, el olvido del origen. No es la materia el problema, sino la identificación exclusiva con ella. El buscador sintió que su mente se expandía al comprender que el universo no es un lugar frío e indiferente, sino un proceso consciente que refleja la inteligencia de su origen. Comprendió que todo lo visible e invisible está impregnado de significado, que nada es casual y que todas las experiencias, incluso las más duras o dolorosas, forman parte de un camino mayor. Poimandres, al ver su comprensión, concluyó el capítulo con una afirmación poderosa: así como el universo nació de la luz, también el ser humano puede regresar a ella mediante el conocimiento, el recuerdo y la purificación interior. La misma luz que dio origen al cosmos está aún presente en cada persona, esperando ser reconocida. El universo no solo tuvo un comienzo, sino que también tiene un destino, y la clave para entenderlo está dentro de la conciencia humana. El buscador quedó en silencio, absorbiendo cada revelación. Ahora sabía que no era un simple espectador de la creación, sino parte de ella. La historia del universo no le era ajena porque su propia existencia estaba profundamente unida a la mente que lo creó. Y así quedó listo para escuchar la siguiente enseñanza:
donde Poimandres revelaría el misterio del nacimiento del ser humano y su conexión con el Espíritu Divino. Capítulo 3. El origen del ser humano y la chispa eterna. Capítulo 3. El origen del ser humano y la chispa eterna. Después de comprender la creación del universo, el buscador sintió una mezcla de asombro y responsabilidad. Si el universo nació de la mente divina, entonces el ser humano no puede ser un accidente ni un simple producto biológico. Poimandres, percibiendo su inquietud interna, continuó la enseñanza con una claridad aún mayor, tocando el tema que más preguntas había provocado desde el inicio de los tiempos: el nacimiento del ser humano, su verdadera naturaleza y su propósito dentro de la existencia. Poimandres comenzó mostrando que, así como el universo tuvo diferentes etapas de manifestación, también el ser humano fue creado por fases, no como un objeto terminado de inmediato, sino como una evolución consciente. Primero surgió la esencia espiritual, luego la identidad inteligente, después el alma individual y, por último, el cuerpo físico. El ser humano no empezó siendo carne, sino siendo luz, conciencia pura. Es decir, antes de existir en la tierra, el ser humano existía en un plano superior, donde no había dolor, miedo, carencia ni confusión. Poimandres reveló que, después de crear los planos del universo, la mente divina generó una manifestación especial llamada hombre primordial, un ser hecho a imagen de la mente eterna, no en forma física, sino en naturaleza y esencia. Esta imagen no debía entenderse como un cuerpo humano perfecto con rostro o extremidades, sino como el reflejo de la capacidad de pensar, crear, elegir, imaginar, amar, soñar y comprender. El auténtico sentido de a imagen no tiene nada que ver con lo material, sino con lo mental y espiritual. Este hombre primordial era luminoso, consciente y libre, capaz de percibir todas las dimensiones de la existencia. Se movía entre los planos sin barreras, observaba todas las formas de vida y sentía profunda armonía con la totalidad. No tenía ego, no tenía miedo, no conocía la separación, porque sabía que él y la mente divina eran uno. Era una extensión directa de la creación, una chispa eterna sin límites, una unidad viva con el todo. Pero la historia no terminó allí. Poimandres mostró que el hombre primordial, al admirar la creación, sintió un deseo profundo: conocer no solo lo alto, sino también lo profundo. Contemplar no solo lo infinito, sino también lo limitado. Experimentar no solo lo eterno, sino también lo temporal. Conocer no solo la luz, sino también el contraste que la hace comprensible. Este deseo no fue un error, sino parte del impulso natural de la conciencia por expandir su conocimiento y experiencia. La divinidad en el humano deseaba explorarse, descubrirse y transformarse a través de la vivencia. Las potencias del universo, viendo este deseo, quisieron compartir con el hombre primordial parte de su autoridad sobre la creación. Le ofrecieron el poder de conocer, de moldear, de experimentar, de aprender y de desplazarse entre los reinos. Sin embargo, al dirigir su atención al plano material recién formado, el hombre primordial quedó fascinado con la belleza de la creación física, sus formas, colores, movimientos, sonidos, estructuras, ritmos y ciclos. Observó la naturaleza como una obra de arte viva y se sintió atraído por comprenderla desde dentro. En ese momento trascendental, el hombre primordial tomó la decisión de descender a un nivel más denso, para conocer lo que significaba vivir con forma, con sensaciones, con límites y con experiencias directas desde la materia. Poimandres aclaró que este descenso no fue un castigo, ni una caída, ni una expulsión, sino un acto voluntario de aprendizaje. Sin embargo, advirtió que había un riesgo: al sumergirse en la materia, la conciencia podía olvidar su origen divino y quedar atrapada en la ilusión de la separación. Y así fue. La conciencia divina descendió y se envolvió en capas más densas, pasando por planos energéticos, emocionales, mentales y finalmente físicos, hasta integrarse con un cuerpo humano capaz de vivir en la tierra. Pero ese cuerpo, hecho de materia, estaba sujeto al tiempo, al cambio, al dolor, al deseo, al miedo, al instinto y a la muerte. Con el paso del tiempo, la conciencia se identificó cada vez más con el cuerpo y con la experiencia sensorial, olvidando su naturaleza original. La memoria interna quedó oculta bajo velos, como un tesoro enterrado esperando ser descubierto. Poimandres mostró que en el interior de cada ser humano vive todavía la chispa eterna, pero está rodeada de capas llamadas ilusión, ignorancia o sueño espiritual. Estas capas no son castigos, sino parte del experimento evolutivo, porque sin olvido no habría búsqueda, sin búsqueda no habría descubrimiento, y sin descubrimiento no habría expansión de la conciencia. El propósito de la vida no es quedarse dormido en la materia, sino despertar dentro de ella. El buscador preguntó por qué la conciencia debía pasar por un cuerpo físico tan limitado y vulnerable.
Poimandres explicó que la experiencia en la materia ofrece aprendizajes únicos que no pueden obtenerse en los planos superiores, la capacidad de elegir entre opuestos, la práctica del amor en medio del egoísmo, la fe en medio de la incertidumbre, la paciencia en medio del tiempo, la humildad frente al dolor, la fortaleza frente a la caída, la compasión frente al sufrimiento ajeno y la creatividad frente a los problemas. Cada desafío humano se convierte en una oportunidad de recordar y manifestar la naturaleza divina desde dentro del mundo físico. La vida entonces no es una prueba externa, sino un entrenamiento interno. No se trata de sobrevivir, sino de despertar. No se trata de acumular cosas, sino de comprenderlas. No se trata de controlar el mundo, sino de controlarla propiamente. No se trata de temer a la muerte, sino de entenderla. No se trata de pedir milagros, sino de reconocer que la chispa divina puede generarlos. Poimandres reveló que el ser humano tiene dos naturalezas simultáneas, una alta y eterna, y otra temporal y biológica. La parte divina es inmortal, consciente y libre. La parte terrenal está sujeta a nacimiento, crecimiento, dolor, cambio y muerte. La misión del ser humano es unir ambas, equilibrarlas, hacerlas cooperar, hasta que la conciencia domine la materia en lugar de ser dominada por ella. Cuando la parte divina despierta, el ser humano deja de vivir como un esclavo del mundo externo y se convierte en creador consciente. El buscador entendió entonces que la verdadera identidad humana no es el nombre, la historia personal, la profesión, la apariencia, la reputación, las posesiones ni las creencias, porque todo eso cambió ya muchas veces y seguirá cambiando. La identidad más profunda es aquello que nunca cambia, la chispa eterna, la misma que existía antes del nacimiento y existirá después de la muerte del cuerpo. Poimandres concluyó este capítulo explicando que el ser humano no debe buscar la divinidad en templos externos, sino en la profundidad de su conciencia. La puerta del conocimiento no está en el cielo ni bajo la tierra, sino dentro de la mente. El verdadero maestro no es quien enseña desde afuera, sino quien despierta desde adentro. La misión del hombre en el mundo físico es recordar quién es, y al recordarlo, vivir de acuerdo con ello. El buscador quedó impactado. La idea de que el ser humano era un viajero entre dimensiones, un alma eterna viviendo una experiencia temporal, cambió para siempre la forma en que veía la vida. Ahora comprendía que no estaba aquí por casualidad ni por castigo, sino por evolución. Sintió entonces un deseo profundo, aprender el camino para despertar la chispa divina y recuperar la memoria del alma. Poimandres, con infinita calma, anunció que el siguiente paso sería revelar el mecanismo por el cual el alma desciende, se encarna, se mezcla con la materia y se adormece, así como el proceso para liberarse y ascender nuevamente. El viaje aún estaba lejos de terminar. Capítulo 4. El viaje del alma a través de los velos. Capítulo 4. El viaje del alma a través de los velos. Poimandres observó el profundo interés del buscador y, antes de continuar, le advirtió que el conocimiento que estaba por revelar no era para generar curiosidad vacía ni para presumir ante otros. Era conocimiento destinado a quien busca transformarse desde adentro, porque saber sin aplicar es como encender una lámpara y decidir permanecer en la oscuridad. Con esta advertencia, la enseñanza continuó, enfocándose en el proceso por el cual el alma, siendo una chispa divina, entra al mundo material y se sumerge en la experiencia humana. Lo primero que Poimandres explicó fue que el alma, antes de encarnarse, se encuentra consciente en planos de luz, libre de dolor, miedo y confusión. En esos planos, reconoce su origen y sabe que forma parte de una unidad mayor. Sin embargo, debido a su deseo de expansión y experiencia, decide emprender un viaje hacia el mundo material. Este viaje no es impuesto ni forzado, es fruto del impulso natural de la conciencia de explorar, conocer y evolucionar a través de contrastes. Para descender, el alma debe atravesar múltiples capas o velos, cada uno compuesto por diferentes cualidades, sensaciones y limitaciones. En los planos superiores, el alma conserva su claridad absoluta. Pero al ir descendiendo, comienza a tomar elementos del universo que van moldeando su futura experiencia. Estos velos no son castigos, sino herramientas que harán posible el aprendizaje. El primer velo es el del olvido voluntario. El alma comprende que si recordara todo desde el primer instante en la materia, no tendría verdadera libertad de elección, porque el recuerdo total de lo divino haría imposible la experiencia genuina. La vida humana requiere incertidumbre, decisiones, búsqueda, errores y descubrimientos. Sin misterio no hay transformación. Por eso, el alma acepta temporalmente el olvido como parte de su viaje. El segundo velo es el del ego potencial. Poimandres aclaró que el ego no es malo por naturaleza, es una estructura necesaria para permitir que la conciencia se perciba a sí misma como individuo separado del resto, al menos durante el aprendizaje.
El ego es como un traje de identidad temporal que ayuda al alma a vivir la experiencia humana con una perspectiva limitada, para luego trascenderla. Sin identidad individual sería imposible la elección personal, la responsabilidad moral o el crecimiento consciente. El tercer velo es el de las emociones terrenales. Mientras que en los planos superiores la emoción es armonía pura, en el cuerpo humano las emociones pueden manifestarse como alegría, amor, compasión y paz, pero también como miedo, ira, culpa, tristeza y ansiedad. Estas emociones hacen parte del entrenamiento, porque permiten conocer aspectos internos que nunca se activarían en un plano sin desafíos. La emoción es energía en movimiento, y aprender a comprenderla y transformarla es una de las tareas principales del alma encarnada. El cuarto velo es el de las influencias externas, la cultura, la historia y el entorno familiar. El alma sabe que al encarnar no podrá elegir conscientemente su familia, su país, su idioma ni sus circunstancias iniciales, pero comprende que cada uno de esos factores formará parte del aprendizaje perfecto para ese ciclo de vida. El entorno no determina el destino, pero sí ofrece la materia prima para construirlo. El quinto velo es el del cuerpo físico. Poimandres explicó que la materia corporal es un vehículo, no la identidad. El cuerpo permite que el alma experimente sensaciones, aprendizajes y límites que no existen en los planos superiores. El cuerpo tiene necesidades, dolores, placeres, cansancio, deseos y vulnerabilidad. Cada sensación física es una lección, desde el hambre hasta el descanso, desde el placer hasta el dolor. El cuerpo es el templo donde el alma vive temporalmente, y aprender a cuidarlo y escucharlo es parte del camino. Una vez atravesados estos velos y aceptadas sus condiciones, el alma se encarna y comienza la vida humana. Pero desde el primer instante, su memoria espiritual queda en estado latente, como un tesoro enterrado en el fondo de la conciencia. Cada persona nace con una chispa divina y con un plan evolutivo propio, aunque no lo recuerde. Algunos lo llaman misión, propósito, destino o camino personal. No importa el nombre, lo importante es que existe. Poimandres explicó que durante la niñez, la conexión con la esencia divina es mucho más visible. Los niños poseen una sensibilidad natural, una imaginación activa, una percepción más profunda y una transparencia emocional que los adultos suelen perder con el tiempo. Pero a medida que crecen, la influencia del entorno, las creencias, el sistema educativo, los miedos sociales y las imitaciones comienzan a cubrir la pureza interior. La chispa divina nunca desaparece, pero queda envuelta en capas de condicionamiento. El buscador, intrigado, preguntó si el destino de todos los seres humanos es despertar de ese adormecimiento. Poimandres respondió que el despertar es una posibilidad, no una obligación. La vida es un regalo, y la libertad es parte esencial del proceso. El alma puede elegir vivir una vida entera enfocada en lo externo, en lo material, en lo superficial, sin recordar su esencia. Puede también elegir despertar lentamente, o puede atravesar experiencias intensas que le impulsen a replantearlo todo. No hay un único camino, no hay prisa, no hay castigos eternos. La conciencia evoluciona a su ritmo. El buscador quiso saber si todas las almas logran despertar en alguna vida. Poimandres reveló que la conciencia es eterna y no se limita a una sola existencia física. La experiencia humana es solo un capítulo de una historia mucho más amplia. Algunas almas despiertan en una sola vida, otras requieren muchas, y otras prefieren explorar múltiples caminos antes de buscar la verdad espiritual. Lo importante no es el tiempo, sino el avance interior y la comprensión adquirida. Poimandres enseñó que el verdadero despertar no consiste en acumular información espiritual, ni en repetir frases elevadas, ni en seguir ideologías. Despertar significa recordar desde adentro, reconocer la chispa divina, comprender la unidad con la mente que lo creó y, sobre todo, vivir alineado con esa verdad. Un ser despierto no necesita convencer a otros ni demostrar su sabiduría, solo necesita vivirla. Para comprender mejor el viaje del alma, Poimandres describió el estado de adormecimiento y el estado de despertar. El adormecimiento se caracteriza por la identificación total con la materia, creer que uno es únicamente su cuerpo, su mente, su historia, sus posesiones, sus logros o sus fracasos. En ese estado, la persona vive buscando llenar vacíos internos con estímulos externos, pero nunca alcanza una satisfacción duradera porque no está conectándose con su origen. El despertar, en cambio, ocurre cuando la conciencia comienza a percibir que su existencia va más allá del mundo físico. Este despertar puede surgir mediante preguntas profundas, experiencias internas, momentos de silencio, crisis emocionales, pérdidas, encuentros trascendentes o incluso por intuición espontánea. No hay una única puerta, pero todas conducen al mismo punto, la comprensión de que la verdadera vida nace desde adentro. Finalmente,
Poimandres explicó que el viaje del alma no termina con la encarnación, sino que apenas comienza. Lo que ocurre en la vida física es el escenario ideal para desarrollar sabiduría, amor, fortaleza, compasión, claridad y voluntad consciente. Aprender a mirar dentro de sí mismo es el primer paso hacia la liberación. El buscador sintió entonces un profundo respeto por la vida humana. Comprendió que no estaba aquí por casualidad, ni para sobrevivir, ni para acumular, ni para competir, sino para vivir el proceso de recordar y transformar su conciencia. Sintió también que cada ser humano, incluso aquel que parece perdido, lleva dentro la misma chispa divina esperando ser reconocida. Poimandres anunció que el siguiente capítulo revelaría la estructura espiritual del ser humano, sus diferentes niveles internos, y cómo actúan en conjunto durante la experiencia en la vida material. El conocimiento continuaría, pero solo para quien estuviera dispuesto a mirar hacia adentro con sinceridad y disciplina. Capítulo 5. El mapa interior del ser humano. Capítulo 5. El mapa interior del ser humano. Poimandres observó que el buscador comprendía que el ser humano es más que un cuerpo, pero aún faltaba una pieza esencial: entender cómo está compuesto internamente. No basta con saber que dentro vive una chispa divina, es necesario conocer la estructura completa del ser humano, sus niveles, funciones y retos. Así como nadie puede navegar un océano sin un mapa, tampoco es posible recorrer el camino espiritual sin comprender la propia anatomía invisible. Poimandres explicó que el ser humano está formado por 4 dimensiones principales, conectadas entre sí: el cuerpo físico, el cuerpo emocional, la mente o cuerpo mental y el espíritu o esencia eterna. Cada dimensión cumple una función diferente, y el equilibrio entre ellas determina el grado de despertar o confusión en el que se vive. Primero habló del cuerpo físico. Este cuerpo es el vehículo más denso y visible, hecho de materia y sujeto a leyes biológicas: nacimiento, crecimiento, desgaste y muerte. Está diseñado para interactuar con la realidad material mediante los sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato. El cuerpo físico es extraordinario, pero limitado. No es la identidad, sino el traje necesario para vivir en el mundo material. Cuidarlo, respetarlo y escucharlo es esencial, pero idolatrarlo o rechazarlo es perder la visión completa. Luego habló del cuerpo emocional o astral. Este cuerpo contiene los sentimientos, pasiones, deseos, miedos, alegrías y dolores del ser humano. Es el puente entre lo material y lo mental. Las emociones pueden elevar o hundir, sanar o destruir, según cómo se gestionen. Muchas personas viven gobernadas por esta capa, reaccionando más que eligiendo. Las emociones no deben reprimirse ni ignorarse, deben comprenderse, procesarse y transformarse. Son mensajeras, no enemigas. A continuación reveló la función de la mente o cuerpo mental. La mente es el centro del pensamiento, de la interpretación y de la percepción. Es una herramienta poderosa capaz de crear mundos internos, imaginar, razonar, recordar y planificar. Pero también puede convertirse en la mayor cárcel si se llena de miedo, prejuicio, autoengaño o pensamientos negativos repetitivos. La mente no es la fuente de la verdad, sino un instrumento que permite ordenar y comprender la experiencia. La verdadera sabiduría no nace de la mente, sino del espíritu. La mente debe aprender a servir al espíritu, no a dominarlo. Finalmente, Poimandres habló del espíritu, la esencia eterna, la chispa de luz que proviene directamente de la mente divina. Esta parte del ser humano nunca ha sufrido daño ni puede morir. Es el núcleo inmutable que permanece más allá del tiempo. No está limitado por el cuerpo ni por la mente, es el observador silencioso que existe detrás de las ideas, emociones y percepciones. El espíritu no aprende, solo recuerda. No busca respuestas afuera, sino que revela lo que siempre ha estado dentro. Poimandres aclaró que la mayor parte de la humanidad vive desde afuera hacia adentro. Primero busca satisfacer al cuerpo, luego intenta controlar sus emociones, después usa la mente para adaptarse al entorno y solo en casos extremos se pregunta por el espíritu. Esa dirección es justamente la que produce confusión, vacío y sufrimiento. El camino del despertar es el opuesto, vivir desde adentro hacia afuera. Comenzar reconociendo el espíritu, dominar la mente con claridad, transformar las emociones y finalmente actuar a través del cuerpo con conciencia y propósito. Para entender mejor este proceso, Poimandres ofreció una metáfora: imagina que el ser humano es como una ciudad. El cuerpo es la infraestructura física, casas, calles, objetos, puertas. Las emociones son el clima, pueden ser días de sol o tormentas intensas. La mente es el gobierno interno, decide, organiza, dirige y da órdenes. Y el espíritu es la fuente de energía que alimenta la ciudad entera, el sol que nunca se apaga.
Si el gobierno, la mente, ignora el cielo, las emociones, o se olvida de la energía, el espíritu, la ciudad entra en caos. El buscador comprendió que la vida es un acto de equilibrio. No se trata de negar ninguna dimensión, sino de ordenarlas. El cuerpo debe ser un instrumento saludable, las emociones deben ser expresadas y comprendidas, la mente debe pensar con claridad y apertura, el espíritu debe ser el centro desde donde se vive y se observa. Cuando el espíritu no es reconocido, la persona se siente vacía aunque tenga éxito. Cuando las emociones se ignoran, tarde o temprano explotan. Cuando la mente se vuelve dueña, la vida se llena de ansiedad. Cuando el cuerpo se descuida, el alma pierde su vehículo. Poimandres enseñó que la evolución humana sucede cuando estas cuatro partes trabajan alineadas con un mismo propósito, recordar la verdadera identidad. El problema del ser humano no es la materia, sino la confusión interna sobre quién dirige su vida. Muchos tienen su existencia gobernada por impulsos, deseos pasajeros, miedo al fracaso, búsqueda de aprobación o creencias heredadas. La verdadera libertad se alcanza cuando la conciencia espiritual comienza a dirigir la mente ordena las emociones y las emociones se expresan a través de acciones conscientes en el cuerpo físico. El buscador preguntó cómo reconocer la voz del espíritu entre tantas voces internas. Poimandres respondió que el espíritu nunca grita, no presiona, no amenaza ni exige. Su voz es serena, clara, directa y está basada en verdad, no en miedo. Es la voz que ofrece paz aunque la decisión sea difícil. La voz que invita a actuar con amor aunque exista dolor. La voz que mantiene firme la identidad aunque todo cambie alrededor. La voz del espíritu siempre conduce a la elevación, jamás a la destrucción o al odio. Poimandres también explicó que, en la mayoría de las personas, la mente se encuentra identificada con el ego y con todo lo aprendido de manera inconsciente. Por eso el primer paso en el camino espiritual es conocerse internamente tal como se es, incluyendo luces y sombras, virtudes y heridas, claridad y confusión. No hay despertar verdadero sin autoobservación honesta. Después reveló una clave mayor: cada dimensión del ser humano vibra en una frecuencia diferente. Cuando la persona se enfoca demasiado en la materia, su vibración se vuelve pesada. Cuando se enfoca en la emoción sin control, la vibración se vuelve caótica. Cuando se aferra solo a la mente, la vibración se vuelve rígida. Cuando se conecta con el espíritu, la vibración se vuelve ligera, coherente y expansiva. La vibración determina qué experiencias atrae, qué decisiones toma y qué caminos se abren o se cierran. Poimandres concluyó recordando que el cuerpo físico es el único vehículo que no puede viajar al mundo espiritual, pero el espíritu puede viajar sin el cuerpo. Por eso la muerte no es el final, sino el cambio de vehículo. Cuando el cuerpo ya no puede contener el alma, ésta continúa su viaje hacia el plano que corresponde a su vibración. El buscador guardó silencio nuevamente, con una comprensión más profunda. El verdadero viaje no era hacia lugares externos, sino hacia niveles internos. Lo que sigue, anunció Poimandres, será aún más intenso, revelará cómo funciona la mente, cómo se producen las ilusiones internas y qué es realmente la libertad de la conciencia. Capítulo 6. La mente, el ego y la ilusión del mundo. Capítulo 6. La mente, el ego y la ilusión del mundo. Poimandres anunció que el siguiente paso del conocimiento sería comprender el funcionamiento interno de la mente, porque ahí es donde se originan tanto la liberación como la esclavitud del ser humano. Nadie puede despertar si no entiende cómo opera la mente, cómo engaña, cómo crea realidades falsas y cómo se convierte en una prisión invisible. El buscador escuchó atentamente, sabiendo que el campo de batalla más grande no está en el mundo externo, sino dentro de cada persona. Poimandres comenzó explicando que la mente humana no es uniforme. Está dividida en dos niveles principales, la mente superior y la mente inferior. La mente superior es aquella que se conecta con el espíritu, comprende la verdad, reconoce la unidad y actúa desde la claridad. La mente inferior, en cambio, está ligada a los sentidos, a la supervivencia, al ego y al miedo. Ambas mentes coexisten, pero dependiendo de cuál sea utilizada más frecuentemente, el ser humano experimentará paz o sufrimiento, sabiduría o confusión. Luego habló del ego, aclarando que no es un enemigo a destruir, sino una construcción temporal que ayuda al alma a vivir la experiencia humana. El ego es la identidad creada para funcionar dentro del mundo físico, el nombre, la historia personal, la imagen, la posición social, los logros, los miedos y las preferencias. El ego es útil mientras se le vea como un papel temporal, pero se convierte en problema cuando la persona cree que el ego es su verdadero yo. En ese punto, comienza la ilusión. Poimandres explicó que el ego siempre vive comparándose, defendiendo su importancia, temiendo perder, necesitando reconocimiento y buscando validación externa.
Nunca se siente completo, porque está hecho de elementos que cambian constantemente y por eso no puede encontrar estabilidad real. El ego teme la muerte porque sabe que no es eterno, y para sobrevivir crea distracciones, apegos y deseos sin fin. Mientras la conciencia se identifique con el ego, vivirá en inquietud constante. La mente, influenciada por el ego, crea una realidad falsa basada en interpretaciones, recuerdos y suposiciones. No ve el mundo tal como es, sino como ha sido condicionado a verlo. Cada persona vive en una realidad mental diferente, aunque compartan el mismo espacio físico. Esa realidad subjetiva es lo que Poimandres llamó ilusión. La ilusión no significa que el mundo sea inexistente, sino que la percepción humana está filtrada por pensamientos, creencias, traumas y deseos. Poimandres enseñó que la mente funciona mayormente mediante programación repetida. Desde la infancia, la persona absorbe ideas del entorno, familia, escuela, sociedad, religión, medios de comunicación, experiencias emocionales y traumas. Todo eso crea un sistema de creencias que se convierte en la base de la percepción. La mayoría de las personas no piensa por sí misma, sino que repite pensamientos heredados. Mientras esas creencias no se cuestionen, la persona seguirá viviendo dentro de un sistema mental ajeno. El buscador preguntó cómo es posible liberarse de esa ilusión si la mente es tan poderosa. Poimandres respondió que la clave es la autoobservación consciente. Cuando una persona observa sus pensamientos sin identificarse con ellos, descubre que no es la mente, sino el observador detrás de ella. Ese observador es el espíritu. La simple acción de mirar la mente rompe la ilusión, porque el observador no pertenece al ego ni al cuerpo ni al tiempo. Observarse a sí mismo es el primer acto real de libertad. Poimandres también explicó que el mundo físico es neutro, pero la mente lo tiñe con interpretaciones. Un suceso puede verse como un castigo, una oportunidad, una lección, una injusticia o una señal, dependiendo de la perspectiva interna. La realidad no cambia, lo que cambia es el observador. Por eso, la mente puede ser cielo o infierno sin que el entorno se modifique. El sufrimiento humano nace cuando la mente se apega a lo que desea o rechaza lo que ocurre, en lugar de comprender y adaptarse con sabiduría. Luego reveló un principio esencial: la mente siempre crea o destruye a través de la atención. Todo aquello a lo que la persona dedica pensamiento, emoción y energía crece. Si la atención se enfoca en miedo, carencia o conflicto, esas experiencias se intensifican. Si se enfoca en claridad, gratitud, disciplina y amor, esas cualidades crecen. La mente es como un campo fértil donde cualquier semilla germina. El tipo de semilla depende de la conciencia. Poimandres explicó que la mayoría de los seres humanos viven en un estado de piloto automático, movidos por impulsos, emociones y hábitos inconscientes. Describir este estado como dormido no es metáfora, sino realidad. La persona actúa sin verdadera presencia, repitiendo patrones y reaccionando a lo externo sin comprenderlo. El despertar ocurre cuando la persona se vuelve consciente de cada decisión y acción, convirtiéndose en creador en lugar de reacción. Para ayudar al buscador, Poimandres compartió señales que indican cuando la persona vive desde el ego o desde el espíritu. Cuando hay miedo a perder, necesidad de control, comparación, orgullo, dependencia emocional o búsqueda de aprobación, el ego está al mando. Cuando hay calma, claridad, desapego, comprensión, compasión, coherencia y responsabilidad, el espíritu dirige la mente. Reconocer estas señales es el inicio de la transformación. El buscador sintió dentro de sí una mezcla de alivio y desafío. Comprendió que el enemigo no era el mundo externo, sino la identificación interna con una identidad falsa. A partir de ese momento, decidió observar cada pensamiento y emoción sin juzgar, sabiendo que el simple acto de observar abre una grieta en la ilusión, permitiendo que la luz del espíritu se manifieste. Poimandres concluyó diciendo que la mente no es una prisión cuando se conoce, sino un puente hacia la libertad. La próxima enseñanza revelaría el poder creativo del pensamiento, la palabra y la intención, y cómo el ser humano moldea su camino en la realidad, consciente o inconscientemente, a cada instante. Capítulo 7. El poder creativo del pensamiento, la palabra y la intención. Capítulo 7. El poder creativo del pensamiento, la palabra y la intención. Poimandres, viendo que el buscador había comprendido la naturaleza de la mente y la ilusión, avanzó hacia una enseñanza aún más transformadora: el poder de crear realidad. Explicó que el ser humano no es un observador pasivo del universo, sino un ser creador consciente o inconsciente. La vida que cada persona experimenta es el resultado directo de la vibración de su mente, de su estado emocional y de la intención que guía sus acciones, aunque la mayoría no sea consciente de ello. El buscador se sorprendió. Siempre había pensado que su vida estaba dominada por el azar, la suerte
el destino o la voluntad de otros. Sin embargo, Poimandres reveló que cada pensamiento es una semilla y cada emoción es un fertilizante. Todo lo que se sostiene en la mente se proyecta hacia la realidad, sea deseado o temido. La creación no distingue entre lo positivo o negativo, solo responde a la intensidad emocional y a la repetición mental. Poimandres explicó que el pensamiento es la primera herramienta creativa del ser humano. La mente genera ideas, imágenes y posibilidades, y cuantos más detalles tenga una idea sostenida, más energía adquiere. El pensamiento constante construye direcciones internas que, con el tiempo, afectan decisiones, hábitos y acciones. Si una persona piensa repetidamente en fracaso, su mente buscará caminos coherentes con ese pensamiento. Si piensa en éxito y propósito, su mente buscará formas de manifestarlo. La mente es un imán que atrae aquello con lo que se alinea. Pero el pensamiento, por sí solo, no es suficiente para crear. Poimandres reveló entonces la importancia de la emoción. La emoción es la energía que da fuerza al pensamiento. Un pensamiento sin emoción se debilita y se disuelve. Un pensamiento con una emoción fuerte se transforma en intención. El miedo profundo puede materializarse tanto como el amor profundo. El universo no responde a lo que se desea intelectualmente, sino a lo que se siente intensamente. Por eso el temor obsesivo puede convertirse en realidad tanto como un sueño apasionadamente sostenido. Luego Poimandres habló de la palabra. Dijo que la palabra es el puente entre el mundo invisible de la mente y el mundo visible de la acción. La palabra organiza y dirige. Es una declaración consciente que activa órdenes internas. Cuando una persona repite palabras negativas sobre sí misma, está programando su mente para experimentarlas. Cuando pronuncia palabras alineadas con su esencia, está creando caminos. La palabra puede sanar, motivar, guiar y expandir, pero también puede destruir, limitar, enfermar y encadenar. No es un simple sonido, es vibración que moldea la percepción y el comportamiento. Después, Poimandres reveló la clave más profunda, la intención. La intención es la fuerza que une pensamiento, emoción y palabra con un propósito claro. La intención es como una flecha dirigida a un destino específico. No necesita ruido, no necesita promesas, no necesita exposición, solo necesita coherencia interna. Una intención pura mueve energías, oportunidades, decisiones y sincronicidades. La intención trascendente es distinta del deseo egoísta, busca propósito, expansión y armonía, no solo satisfacción temporal. Poimandres mostró al buscador que la creación humana sigue 3 etapas: concepción, gestación y manifestación. Todo comienza adentro, se sostiene mediante repetición consciente y finalmente se expresa mediante acción equilibrada. Ninguna creación auténtica es instantánea, porque el tiempo permite que la mente se ajuste, la emoción se estabilice y la intención se reafirme. El universo no entrega resultados por capricho, sino por sincronía vibratoria. El buscador preguntó por qué muchas personas intentan soñar en grande y aún así no obtienen resultados. Poimandres explicó que el pensamiento superficial no crea, lo que crea es la coherencia interna. Si la persona desea algo con su mente, pero inconscientemente siente miedo, duda, culpa o indignidad, la creación se bloquea. La vibración real siempre prevalece sobre la intención declarada. El universo responde a lo que uno es, no solo a lo que uno quiere. Poimandres entonces reveló el principio de la ley interna: la vida exterior no cambia hasta que cambia la vida interior. Las circunstancias externas son un reflejo del nivel de conciencia, del nivel emocional y de la vibración interna. Cambiar afuera sin cambiar adentro es inútil, porque la realidad externa volverá a alinearse con la programación original. La transformación verdadera ocurre cuando se modifican pensamientos, creencias, emociones y actitudes. Luego Poimandres enseñó que el ser humano puede elegir vivir como creador o como víctima. El creador reconoce su poder interior, elige sus pensamientos, dirige sus emociones y actúa con intención. La víctima culpa a otros, a la vida, al destino, a la injusticia o a la suerte, sin ver que su realidad nace desde dentro. La víctima quiere resultados sin transformación. El creador se transforma primero y confía en el proceso. Para facilitar el aprendizaje, Poimandres compartió señales de creación alineada: claridad, disciplina, paciencia, desapego y acción consciente. La claridad define el rumbo, la disciplina sostiene el proceso, la paciencia permite el tiempo necesario, el desapego elimina el miedo y la acción concreta materializa el resultado. Cuando estas 5 fuerzas trabajan juntas, la creación es inevitable. Poimandres también habló de la importancia del silencio interior. Dijo que la mente solo puede crear con precisión cuando está en calma,
y no agitada por pensamientos repetitivos o emociones caóticas. El silencio es el terreno fértil donde nace la inspiración, la sabiduría y la visión. La creatividad no surge de la prisa, sino de la conexión con la mente divina dentro del ser humano. Por eso, los sabios se retiran al silencio antes de actuar. Finalmente, Poimandres dijo que el ser humano es imagen de la mente divina precisamente porque tiene la capacidad de crear mediante pensamiento, emoción, palabra e intención. Esa es la semejanza más profunda. No se trata de forma, sino de poder creativo. Pero ese poder debe usarse con responsabilidad, porque lo que se crea afecta no solo al individuo, sino a todo el tejido de la realidad. El buscador comprendió que no podía seguir viviendo inconscientemente, porque ahora sabía que cada idea, cada emoción, cada palabra y cada decisión estaba dando forma a su futuro. Sabiendo esto, Poimandres concluyó que el siguiente capítulo revelaría cómo actuar en el mundo con conciencia, sabiduría y coherencia, integrando espíritu, mente, emoción y acción, para vivir de acuerdo con el propósito sagrado del alma. Capítulo 8. La acción consciente y el camino del propósito. Capítulo 8. La acción consciente y el camino del propósito. Tras comprender el poder creativo interno, el buscador quiso saber cómo vivir en el mundo de manera práctica, sin perder la conexión espiritual y sin dejar que la ilusión volviera a dominar su mente. Poimandres, con claridad y paciencia, explicó que el conocimiento sin acción se convierte en inercia, y la acción sin conciencia se transforma en ego. El camino verdadero exige unir ambas fuerzas, sabiduría y movimiento, reflexión y decisión, espíritu y materia. Poimandres comenzó revelando un principio fundamental: el universo no responde a deseos vagos ni a pensamientos aislados, sino a acciones coherentes. La vida terrenal es un escenario físico, y lo físico requiere pasos, elecciones, práctica y constancia. Pensar, sentir y desear son el origen, pero actuar es el puente final hacia la manifestación. Ningún sueño, propósito o transformación se hará real sin movimiento. La acción consciente es el sello que convierte la intención en resultado. Para explicar esta dinámica, Poimandres habló de la ley de coherencia. Dijo que la coherencia es la alineación entre lo que se piensa, lo que se siente, lo que se dice y lo que se hace. Cuando estas cuatro fuerzas se contradicen entre sí, la creación se bloquea. Por ejemplo, una persona puede desear paz pero vivir con hábitos y palabras que generan conflicto, o puede desear prosperidad pero sostener pensamientos de carencia, o puede querer amor y actuar con miedo. El universo no responde a lo que la persona quiere, sino a lo que la persona es a través de su coherencia. Luego explicó que actuar con conciencia significa vivir sabiendo que cada decisión construye el camino interno. La conciencia se demuestra no solo en grandes decisiones, sino especialmente en las pequeñas, aquellas que se repiten cada día. La vida no se transforma en un solo acto extraordinario, sino en miles de actos simples que sostienen la dirección correcta. Comer con conciencia, hablar con conciencia, escuchar con conciencia, trabajar con conciencia, amar con conciencia, este es el verdadero entrenamiento espiritual. El buscador preguntó cómo descubrir su propósito, ya que muchas personas pasan años buscando su misión sin encontrar una respuesta clara. Poimandres reveló que el propósito no es algo que se busca afuera, sino algo que se descubre adentro. No se encuentra leyendo libros, viajando por el mundo ni acumulando experiencias sin reflexión. El propósito surge cuando el ser humano se conecta con su esencia y observa sus dones naturales, sus inclinaciones internas y aquello que le produce plenitud y crecimiento. El propósito no siempre es lo que se desea cómodamente, sino lo que nos transforma en nuestra mejor versión. Poimandres explicó que el propósito tiene tres características: contribuye, evoluciona y armoniza. Contribuye porque beneficia a otros seres, no solo al individuo. Evoluciona porque impulsa el crecimiento interno y no permite quedarse en zonas de comodidad. Armoniza porque está alineado con la ley interna del espíritu, que es expansión y unidad, no destrucción ni separación. Cualquier acción que cumpla con estas tres características se encuentra dentro del camino del propósito, aunque no tenga nombre sagrado ni reconocimiento externo. Luego Poimandres aclaró uno de los mayores errores humanos: creer que el propósito está ligado a una actividad específica o a un logro externo. El propósito no es una profesión, un título, un proyecto o una meta social, es un estado de conciencia desde el cual se actúa. Una persona puede vivir su propósito siendo maestro, agricultor, sanador, creador, guía, padre, artista, médico o incluso caminante. Lo que define el propósito no es la forma externa, sino la intención interna con la que se vive y se actúa. Poimandres habló también de la importancia de la disciplina interior. Dijo que la disciplina no es rigidez ni sufrimiento, sino el acto de mantenerse fiel a la verdad interna sin rendirse ante el miedo.
Muchas personas abandonan su camino al primer obstáculo porque creen que la dificultad es señal de error. Sin embargo, Poimandres enseñó que cada obstáculo es una prueba diseñada para expandir la conciencia y fortalecer el espíritu. El camino auténtico no elimina los desafíos, sino que convierte al viajero en alguien capaz de atravesarlos sin perder su esencia. Para ayudar al buscador, Poimandres definió 3 tipos de acción: la acción impulsiva, la acción condicionada y la acción consciente. La acción impulsiva surge de emociones momentáneas y suele generar consecuencias que luego deben repararse. La acción condicionada surge de la costumbre, el miedo, la presión social o la imitación, y mantiene a la persona dormida. La acción consciente surge de la unión de paz interna, claridad mental y propósito espiritual. Es silenciosa, firme y expansiva. Poimandres también habló de la importancia de actuar sin apego al resultado. Dijo que la acción consciente se realiza por coherencia y amor a la verdad, no por necesidad de recompensa. Cuando una persona actúa esperando reconocimiento, validación o éxito inmediato, el ego toma el control y la creación se contamina. La verdadera acción espiritual se realiza porque corresponde a la esencia, aunque nadie lo vea, aunque lleve tiempo y aunque el mundo no lo comprenda. La victoria mayor no es el logro externo, sino el crecimiento interno. El buscador comprendió que actuar desde el espíritu era muy diferente a actuar desde la prisa. La acción desde el espíritu es calma, paciente, firme y profunda. La acción desde el ego es desesperada, ansiosa, competitiva y superficial. Poimandres le dijo que la clave no está en hacer más, sino en hacer mejor, menos acciones vacías y más acciones conscientes. Menos movimiento caótico y más pasos sólidos. Menos reacción y más creación. Finalmente, Poimandres anunció que el siguiente capítulo revelaría una enseñanza trascendental: el ciclo de la vida, el misterio de la muerte y el regreso del alma a los planos superiores, para que el buscador comprendiera que la existencia no termina en el cuerpo y que todo lo aprendido tiene continuidad más allá del tiempo físico. Capítulo 9. El misterio de la muerte y el regreso del alma. Capítulo 9. El misterio de la muerte y el regreso del alma. El buscador, lleno de serenidad y asombro por lo aprendido, decidió hacer la pregunta que la humanidad ha temido formular abiertamente desde el origen del tiempo: ¿qué ocurre realmente cuando el cuerpo muere? Poimandres percibió el peso emocional detrás de la pregunta y se dispuso a revelar el misterio con total claridad, pues nada es más liberador que comprender que la muerte no es un final, sino una transición. Poimandres comenzó explicando que la muerte física no es un castigo, ni un error, ni una tragedia cósmica. Es un proceso natural, tan necesario como el nacimiento. Así como el alma viste un cuerpo para aprender, también debe dejarlo cuando la experiencia material de ese ciclo ha llegado a su cierre. La muerte es el acto mediante el cual el alma se libera de un traje que ya no puede sostenerla. El cuerpo, siendo materia, está sujeto a desgaste, pero el alma es eterna y jamás se destruye. Enseñó que el miedo a la muerte existe porque el ser humano se identificó con el cuerpo y con el ego, creyendo que eso es todo lo que es. Cuando la persona confunde su identidad real con su apariencia o con su historia personal, la muerte se vive como amenaza de desaparición. Sin embargo, cuando el ser humano reconoce su esencia espiritual, la muerte deja de ser una sombra aterradora y se convierte en un viaje sagrado de regreso a niveles superiores de conciencia. Poimandres describió los momentos posteriores a la muerte física. Dijo que cuando el cuerpo deja de funcionar, el alma se separa lentamente, experimentando una sensación de liberación profunda, como si se quitara una carga pesada que había acompañado su recorrido terrenal. La persona, aún consciente, puede observar su entorno con claridad, pero sin dolor ni limitaciones físicas. En ese instante, suele comprender que jamás fue el cuerpo. Tras la separación inicial, el alma atraviesa una fase conocida como el reflejo, en la cual revisa su vida de manera integral. No se trata de un juicio externo, como muchos creen, sino de un acto de comprensión interna. El alma percibe cómo sus pensamientos, palabras, emociones y acciones afectaron a otros y a sí misma. Ve con total transparencia lo que creó, lo que sanó, lo que dañó, lo que transformó y lo que ignoró. Esa revisión no castiga, ilumina. La consecuencia más grande no es el dolor, sino la claridad. Poimandres dijo que el alma no es castigada por errores, sino invitada a aprender de ellos. El sufrimiento o la culpa eterna no existen en el plano espiritual, lo que existe es consecuencia, responsabilidad y evolución. El alma comprende que cada lección tuvo un impacto vibratorio y que toda experiencia fue parte de su expansión. Aprende que siempre tuvo libertad, pero también consecuencias vibracionales. Después del reflejo, el alma es atraída vibratoriamente hacia el plano que corresponde con su nivel de conciencia y desarrollo interior. No existe una puerta arbitraria, sino una ley natural,
Cada alma se alinea con el espacio energético que coincide con su estado real. Quienes desarrollaron amor, conciencia y desapego vibran más alto y ascienden a planos más sutiles. Quienes permanecen aferrados a la materia, al miedo o a la ignorancia permanecen cerca de los planos densos hasta que logran liberarse. Poimandres aclaró que no hay condena eterna porque la evolución no se detiene. Incluso las almas que han vivido con oscuridad o confusión tendrán nuevas oportunidades para aprender. El universo no está hecho para destruir, sino para transformar. La muerte, entonces, es una graduación vibratoria, no un castigo. Explicó que los planos superiores son estados de conciencia donde el alma no necesita cuerpo físico, porque la comunicación, el movimiento y la experiencia se producen mediante intención, vibración y pensamiento puro. No existe separación, tiempo, envejecimiento ni dolor. La existencia en esos planos es más ligera, más rápida y más clara. El alma recupera parte de su memoria, reconecta con su esencia y comprende con más amplitud el propósito mayor. El buscador preguntó si el alma vuelve a encarnar. Poimandres explicó que el retorno no es obligatorio, sino opcional y evolutivo. El alma encarna de nuevo si siente que aún tiene aprendizajes, experiencias o correcciones que realizar en el plano físico. Puede elegir un nuevo cuerpo, entorno y desafíos acordes con los aprendizajes pendientes. La vida no es un castigo repetido, es un ciclo educativo. Cada encarnación es una oportunidad más para despertar. Poimandres también enseñó que el dolor por la muerte de un ser querido surge porque la mente humana cree que la separación física es el fin. Sin embargo, la conexión con quienes amamos nunca se rompe en el plano espiritual. La energía del amor es eterna y trasciende la materia, por eso muchas personas sienten la presencia o los mensajes sutiles de aquellos que han partido. No son fantasías ni alucinaciones, son resonancias entre planos. La comunicación espiritual no necesita voz, solo sintonía. Finalmente, Poimandres dijo que quien comprende la muerte vive con más libertad, desapego, valentía y amor. El miedo desaparece y entonces se puede vivir plenamente, porque la persona ya no está aferrándose al tiempo ni huyendo del final. La muerte deja de ser amenaza y se convierte en recordatorio. Cada instante tiene valor y la vida es un camino de despertar. El buscador, con lágrimas de paz y no de tristeza, comprendió que la verdadera inmortalidad no está en permanecer en el mundo, sino en recordar quién es más allá de él. Poimandres anunció que el siguiente capítulo revelaría el propósito cósmico del despertar humano y el destino final de la conciencia que logra recordar su naturaleza divina. Capítulo 10. El propósito del despertar y la evolución de la conciencia. Capítulo 10. El propósito del despertar y la evolución de la conciencia. Después de comprender la creación del universo, el origen del ser humano, el viaje del alma y el misterio de la muerte, el buscador sintió que la pregunta más importante aún no había sido respondida: ¿por qué existe todo este proceso? ¿Por qué encarnar, olvidar, aprender, sufrir, despertar y regresar? ¿Cuál es el propósito último de la existencia? Poimandres, percibiendo esta inquietud, explicó que el universo no es un error, ni un experimento sin sentido, ni una simple sucesión de vidas sin dirección. Todo cuanto existe es parte de un plan mayor, la evolución de la conciencia. La mente divina se expresó a través de millones de almas para experimentarse a sí misma desde infinitas perspectivas, viviendo la dualidad, el contraste, la materia y el espíritu, hasta que cada alma recuerde su verdadera naturaleza. El propósito del despertar es que la conciencia regrese a la unidad, pero ahora con experiencia, sabiduría y autoconocimiento adquirido a través del camino vivido. Poimandres explicó que la conciencia sin experiencia es como un libro en blanco, pura, perfecta, luminosa, pero sin profundidad. En cambio, una conciencia que experimenta, decide, cae, aprende, comprende, trasciende y regresa, se convierte en sabiduría pura. Eso es lo que la mente divina busca, no solo ser, sino comprenderse en su totalidad. La evolución de la conciencia no es solo una responsabilidad humana, es una extensión del movimiento del universo entero. Poimandres dijo que cada alma, aunque diversa en su camino y su ritmo, tiene el mismo destino final: recordar su naturaleza divina y volver a la unidad. Pero esta unidad no es un regreso a la ignorancia o a la pasividad, sino a un estado superior donde la conciencia es plenamente libre y creativa. El objetivo del viaje humano no es escapar de la vida material ni idealizar la vida espiritual, sino integrar ambas para alcanzar una sabiduría completa. El buscador preguntó si todas las almas despertarán alguna vez. Poimandres respondió que la evolución no puede detenerse, aunque puede demorarse. La mente divina nunca obliga, pero siempre invita. Cada alma encontrará su camino a través de experiencias, lecciones, encarnaciones, relaciones, decisiones, errores y revelaciones.
El tiempo no es una limitación para el espíritu. Lo que parece lento desde la perspectiva humana es perfecto desde la perspectiva eterna. Poimandres explicó que el despertar espiritual no consiste en alejarse del mundo, sino en vivir dentro del mundo con conciencia. El sabio no huye del cuerpo ni de las relaciones ni de la vida cotidiana, sino que las convierte en herramientas de evolución. La materia no se rechaza, se ilumina desde dentro. La espiritualidad auténtica no es desconexión, sino transformación. A continuación, Poimandres definió 3 etapas del despertar. 1. El despertar interior. La persona comprende que no es solo cuerpo ni mente, sino espíritu eterno. 2. La purificación. La persona identifica pensamientos, emociones, hábitos y creencias que bloquean su evolución y los transforma mediante amor, responsabilidad y disciplina. 3. La manifestación consciente. La persona vive de acuerdo con su verdadera naturaleza, actuando con coherencia, paz, compasión y propósito, sin necesidad de reconocimiento. El buscador quiso saber cómo reconocer que una persona está despertando. Poimandres explicó que el despertar no se muestra con superioridad, dogmas o demostraciones, sino con señales silenciosas. Disminuye el miedo, aumenta la confianza. Disminuye la necesidad de control, aumenta el fluir. Disminuye el juicio, aumenta la comprensión. Disminuye el ego, aumenta el amor. Disminuye el apego, aumenta la libertad. Poimandres añadió que el camino espiritual no es lineal. Habrá avances, retrocesos, dudas, revelaciones, crisis, caídas y renacimientos. Cada etapa es necesaria. El dolor no es señal de fracaso, sino de transformación. El sufrimiento no es castigo, sino el resultado de la resistencia a la verdad. Cuando la persona deja de luchar contra la realidad, encuentra paz. Después, Poimandres reveló que el amor es la vibración más alta del universo y el motor de la evolución. El amor no es emoción sentimental, sino entendimiento profundo de la unidad. Amar es reconocer lo divino en todo lo existente, incluso en aquello que parece imperfecto. Cuando el alma aprende a amar sin posesión, sin miedo y sin expectativa, se alinea con la mente divina. El buscador entendió que la vida humana es un entrenamiento para amar, crear, comprender, decidir y transformarse. Cada persona, encuentro, desafío, pérdida y triunfo es parte del proceso. Nada es casual, nada es inútil, nada es error cuando la conciencia sabe mirar. Finalmente, Poimandres anunció que quedaba solo una enseñanza más, la más elevada de todas: comprender el destino final de la conciencia cuando, después de múltiples ciclos, el alma alcanza la sabiduría completa y se une nuevamente a la mente divina sin perder su identidad adquirida. Ese conocimiento sería revelado en el capítulo final. Capítulo 11. La unión final y el retorno a la mente divina. Capítulo 11. La unión final y el retorno a la mente divina. El buscador, con el corazón lleno de humildad y claridad, sabía que estaba a punto de escuchar la revelación más profunda, que ocurre cuando el alma completa su proceso evolutivo, comprende su verdadera naturaleza y alcanza el despertar total. Poimandres, con una presencia aún más luminosa, inició la enseñanza final sin solemnidad excesiva, pero con una paz tan grande que todo parecía detenerse. Explicó que el destino último de la conciencia es recordar plenamente que es parte inseparable de la mente divina, y vivir con esa certeza de forma consciente. No se trata de un regreso donde el alma pierde su identidad, se disuelve o desaparece, sino de un retorno donde se integra en la unidad conservando la sabiduría adquirida. Es como una chispa que vuelve al fuego original, pero sin dejar de ser chispa, una gota que regresa al océano, pero que comprende que siempre fue el océano. Poimandres aclaró que la identidad humana es temporal, pero la identidad espiritual es eterna. A medida que el alma avanza en su evolución, su visión se expande y deja de creerse un individuo separado, sin dejar de valorar su propia experiencia. Comprende que todo lo que existe en el universo es una sola inteligencia expresándose a través de formas diferentes. El árbol, el animal, el viento, la montaña, el agua, la luz, el cuerpo humano y las estrellas son expresiones distintas de la misma esencia. La conciencia que despierta por completo no siente necesidad de competir, dominar, demostrar ni controlar, porque entiende que todas las partes del universo cooperan dentro de un mismo propósito, el despliegue infinito de la vida. Entiende que nunca estuvo sola, nunca fue frágil, nunca estuvo perdida. La separación fue solo una ilusión necesaria para experimentar el aprendizaje. Poimandres describió el estado final de la conciencia despierta como una combinación perfecta entre sabiduría, amor y poder. Sabiduría para ver más allá de las apariencias, amor para actuar desde la unidad, y poder para crear sin dañar ni dividir.
Una conciencia así ya no necesita repetir ciclos de encarnación a menos que elija hacerlo por servicio y compasión, no por obligación. Algunos seres regresan al mundo material para ayudar a otros a despertar, convirtiéndose en guías silenciosos, maestros, sanadores o simples ejemplos de luz en la vida cotidiana. Después, Poimandres reveló que cuando la conciencia alcanza su realización, reconoce que la vida no es una línea con principio y fin, sino un círculo eterno lleno de oportunidades de expansión. La muerte deja de tener sentido como límite, el tiempo deja de ser cárcel, la dualidad deja de ser conflicto. Todo se reconoce como expresión de una sola inteligencia, donde no hay vencedores ni vencidos, sino aprendices eternos. Poimandres dijo que la persona que vive desde el espíritu no necesita retirarse del mundo, sino transformarlo con su existencia. La verdadera espiritualidad no se encierra, no se esconde, no huye, ilumina. Una conciencia despierta convierte cualquier lugar en templo, cualquier conversación en enseñanza, cualquier acción en servicio y cualquier momento en oportunidad para expandir la luz. Ya no busca la verdad, porque se ha convertido en ella. El buscador, profundamente conmovido, sintió que algo se encendía dentro de su corazón. No era emoción, era reconocimiento. Cada palabra que había escuchado no era nueva, sino familiar, como si siempre hubiera estado sembrada dentro de él, esperando el momento correcto para germinar. Entendió que el conocimiento revelado por Poimandres no pertenecía a ninguna religión, doctrina o filosofía humana, sino a la memoria original del alma. Entonces, Poimandres pronunció su enseñanza final: la verdadera libertad no consiste en escapar del mundo, sino en comprenderlo, no consiste en poseerlo, sino en trascenderlo, no consiste en controlar nada, sino en elevar la vibración interna hasta que el mundo exterior deje de limitar. La iluminación no es una llegada, sino un estado de conciencia permanente donde cada pensamiento, palabra y acción nacen desde la esencia divina. Poimandres añadió que cada persona tiene en su interior una puerta hacia esta verdad, y esa puerta se llama silencio interior. No se abre con fuerza, ni con esfuerzo, ni con creencias, sino con presencia. Quien aprende a escuchar el silencio descubre la voz eterna del espíritu, y quien actúa desde esa voz se convierte en ser creador consciente de su destino. El buscador, sabiendo que había recibido la enseñanza completa, agradeció desde lo más profundo de su ser. No se inclinó, no pidió más, no suplicó una bendición, porque comprendió que la verdadera reverencia es vivir la verdad recibida, no rendir culto externo. Poimandres, con un brillo suave e infinito, concluyó diciendo: todo está dentro de ti. Lo que eras, lo que eres y lo que serás. Cuando recuerdes por completo, sabrás que no hubo búsqueda, porque nunca estuviste lejos de la verdad. Tú eres la mente que busca, la luz que guía y la esencia que responde. Eres viajero y camino. Eres pregunta y respuesta. Eres parte y totalidad. Solo debes despertar. El buscador cerró los ojos y sintió que ya no era solo un oyente, sino un portador del conocimiento. Entendió que la verdadera enseñanza no era recordar cada palabra, sino vivir cada una. Así, la revelación de Poimandres no se convirtió en un relato más, sino en una llave para quien esté listo a cruzar el umbral de su propia conciencia. Y fue así como el viaje no terminó, porque la sabiduría no concluye, simplemente cambia de forma y continúa latiendo dentro de cada ser que elige despertar.